Bienvenidos y bienvenidas. Somos Auri Patricia Torres Crespo, Auri Estela García Caballero y Denis del Carmen Pájaro Beltrán, estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana, del curso Educación y Sostenibilidad en América Latina, dirigido por nuestro docente Manuel Torres. En esta presentación compartiremos nuestro análisis sobre la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos en América Latina. Nuestro propósito no es únicamente describir los principales hitos históricos, sino también asumir una postura crítica frente a cómo la sostenibilidad se ha entendido e implementado, particularmente en nuestro contexto latinoamericano. Partiremos de una mirada cronológica desde las primeras preocupaciones ambientales en la década de 1970 hasta la propuesta actual que desde América Latina cuestiona los modelos de desarrollo dominantes y plantea alternativas como el buen vivir. Invitamos a quienes nos acompañan a reflexionar sobre el papel transformador de la educación en este proceso. Hablando del origen de la sostenibilidad, el debate sobre sostenibilidad comienza a tener relevancia global en la década de 1970. En 1972, el Club de Roma publica su informe Los límites del crecimiento, donde se advierte que un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado no era compatible con los recursos finitos del planeta. Este mismo año, la Confederación de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, organizada por Naciones Unidas, se convierte en el primer escenario mundial donde se discute la relación entre ambiente, desarrollo y bienestar humano. Posteriormente, en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo presenta el conocido informe de Brundtland, que introduce oficialmente el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la generación futura. Sin embargo, este concepto, aunque innovador, fue objeto de críticas, como señala Enrique Lev, reconocido pensador mexicano. La noción de sostenibilidad planteada en el informe seguía atrapada en los marcos del desarrollo económico occidental, sin cuestionar su base. Es decir, se habla de sostenibilidad, pero con una visión tecnocrática, como sensible a los saberes locales y a las realidades de países del sur global, como los de América Latina. Mi nombre es Auri Estela García Caballero. Continuando con este análisis, podríamos afirmar que en la década de 1990 se da un paso más decisivo, la cumbre de Río de Janeiro, en el año 1992, conocida también como la Cumbre de la Tierra. Esta marcó un antes y un después en las políticas internacionales. Allí se aprobó la Agenda 21, un plan de acción que por primera vez incorporaba de manera explícita la educación como herramienta esencial para la sostenibilidad. Gracias a este proceso, en muchos países se empezaron a crear políticas de educación ambiental. Sin embargo, como advierte Eduardo Budines y Alberto Acosta en 2011, este enfoque seguía subordinado a los intereses del desarrollo económico. Por eso, desde América Latina se plantea el buen vivir, inspirado en cosmovisiones indígenas como el Sumak Kawsay. Esta propuesta no solo cuestiona la visión occidental del desarrollo, sino que plantea una relación armónica con la naturaleza y con la comunidad. Aquí es donde damos un giro crítico. Mientras el discurso internacional hablaba de sostenibilidad en términos de gestión ambiental y eficiencia, desde América Latina se comenzaban a gestar propuestas civilizatorias distintas, basadas en el respeto a la vida, la equidad y la justicia social. Muy buenos días, les habla Denis Pájaro. En esta oportunidad miraremos la década de la educación para el desarrollo sostenible.
Avanzando en el tiempo, la ONU y la UNESCO proclamaron en el periodo de 2005 hasta el 2014 como la década de la educación para el desarrollo sostenible. El objetivo era que los sistemas educativos incorporaran valores, prácticas y conocimientos orientados a un futuro sostenible. En este periodo se fortalecieron políticas públicas y se produjeron múltiples materiales pedagógicos. Sin embargo, no basta con introducir contenidos ambientales en el currículo, como advierte Paulo Freire en La Pedagogía de la Esperanza, en 1992. La educación no debe ser neutral, debe ser crítica, liberadora y emancipadora. Desde esta perspectiva, la educación para la sostenibilidad debe ir más allá de enseñar a reciclar o cuidar los recursos. Debe formar sujetos capaces de cuestionar las causas estructurales de la crisis socioambiental, tales como el extractivismo, el consumismo y las desigualdades sociales. Es decir, la sostenibilidad no puede reducirse a un discurso técnico, sino que debe asumirse como un proceso político y ético, en el que los docentes jugamos un papel central. El año 2015 marcó un momento clave, la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, los ODS. El ODS 4, centrado en la educación de calidad, resalta la necesidad de la formación inclusiva, equitativa y orientada a la sostenibilidad. En Colombia, este compromiso se tradujo en políticas específicas, como el Decreto 280 de 2015, que creó la Comisión Interinstitucional para implementar la Agenda 2030 y el COMPES 3918 de 2018, que establece la Estrategia Nacional para los ODS. No obstante, como señala Ravelo en 2024, la gran pregunta es, ¿cómo estos compromisos globales aterrizan en los problemas locales de América Latina? La pobreza, desigualdad, exclusión educativa y un modelo económico fuertemente dependiente del extractivismo. De nada sirve suscribir acuerdos internacionales si no transformamos las estructuras que reproducen la injusticia social y ambiental. Continuamos hablando de los horizontes críticos actuales. Hoy, hablar de educación sostenible implica reconocer tanto los avances como las tensiones. Por un lado, tenemos los ODS como agenda global y por otro, propuestas críticas que surgen desde la región. Autores como Udinas y Acosta nos invitan a repensar el sentido mismo del desarrollo, mientras que la UNESCO en el 2015 plantea la necesidad de entender la educación como un buen vivir mundial. Asimismo, Ordus y Tuay en el 2021 resaltan la importancia de que los docentes formemos en pensamiento crítico, pues sin él la sostenibilidad se convierte en un simple eslogan. En otras palabras, el gran desafío actual es que la educación para la sostenibilidad no se limite a transmitir un listado de metas, sino que construya sujetos capaces de cuestionar, dialogar y transformar. En América Latina, esto significa reconocer nuestros saberes ancestrales, nuestras luchas sociales y nuestras realidades históricas. En síntesis, hemos recorrido los principales hitos en la evolución de la educación sostenible, desde los primeros debates globales en los años 70, pasando por la Cumbre de Río de 1992, la década de la educación para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 con los ODS, hasta llegar a las propuestas críticas actuales en nuestra región. Lo más importante es comprender que la educación sostenible no es un fin en sí mismo, sino un camino de transformación social, ético y político. Como docentes, tenemos la responsabilidad de formar estudiantes que no solo aprendan sobre sostenibilidad, sino que se conviertan en actores críticos y comprometidos con la construcción de un futuro más justo y equitativo.
Desde América Latina, con nuestras voces y experiencias, reafirmamos que otro futuro es posible siempre que lo construyamos colectivamente desde la educación, el pensamiento crítico y el respeto por la vida en todas sus formas. Gracias por este espacio.